Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo cual dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino pues un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él le volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y, diga de nuevo, comerán y sobrará. Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. No es la primera vez en la Biblia donde se menciona el hambre, ¿sí? Los últimos estudios que se hicieron, mayormente en Asia, en África y en lo que es toda América Central y América del Sur, se cree que la mitad de la población mundial, escuche lo que le voy a decir, sufre el flagelo del hambre. ¿Está bien? Sufre el estar por debajo de la línea de la pobreza. Esto es indigencia. Es terrible el hambre, porque el hambre no está circunscrito solamente a llevar el pan a la boca, sino que en el día a día, sino que también el hambre tiene que ver con la educación, el hambre tiene que ver con la negación a las posibilidades de la salud, vuelvo a repetir, de la educación, del traslado social y de un sinnúmero de otros flagelos que se desprenden en forma colateral al hambre. El hambre no es solamente la necesidad de las ansias del momento de comer, sino que el hambre conlleva un montón de otras crisis. Se cree que entre el primer año de edad y los 5 años se está conformando en los niños lo que se llama la mielina. Es un elemento que está por sobre la corteza cerebral, y la mielina, cuando hay proteínas acorde a una buena alimentación, eso garantizará el desarrollo no solamente psicomotriz, sino también intelectual del niño. Los primeros 5 años de una criatura que recibe y que se le transmite buena alimentación garantizará que esa persona tenga un coeficiente mental mucho más desarrollado. El hambre no es solamente la negación de un plato de comida, de las 4 comidas diarias, que tenga solamente una. El hambre es un demonio que crea mucho más flagelo que el hecho del estar desnutrido. Ahora, la Biblia, así como habla de la prosperidad, de la bendición, de la abundancia, no deja descolgada esa pata
que se llama hambre. En el capítulo 12 de Génesis se registra la primera hambruna sobre la tierra. Abraham tiene que descender a Egipto por causa del hambre. Egipto tenía alimentos, mientras que todo el mundo conocido no lo tenía. El capítulo 26 de Génesis, en los días de Isaac, dice que también hubo hambre sobre la tierra, a lo cual Isaac tiene que echar mano del mismo recurso de su padre Abraham y descender a Egipto. También en el libro de Ruth dice que en los días de los jueces hubo una gran hambre en aquellos días. También el libro de Joel, capítulo 1 y 2, reclama los 3 años y medio que tuvieron sequía, que se murieron los animales, que el campo no pudo dar la cosecha y también hubo hambre. Pero quiero decirte que en cada uno de los textos que te menciono, en forma laxa, escueta, así como menciona el hambre, así también menciona la provisión de Dios para sus hijos. Es increíble que así como menciona el flagelo, menciona también la solución. Ahora en el texto que yo me estoy situando, Segunda de Reyes capítulo 4, verso 38, comienza el texto diciendo: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Diga conmigo, una gran hambre. No, dígalo con énfasis, ayúdeme por favor en el mensaje. Hubo una gran hambre en la tierra. Y fíjese que esto no tiene que ver con la espiritualidad. El hambre no discrimina. Los profetas también padecían el hambre, porque eran parte del sistema, eran parte de la sociedad. Pero Eliseo entiende por el Espíritu que es una cuestión de fe, que es una cuestión espiritual. No el hambre, sino desatar los recursos para apalear el hambre. Entonces Eliseo escucha la noticia que hay una grande hambre, que los hijos de los profetas le estaban padeciendo, estaba la queja, estaba la crítica, la desazón, el desánimo. Pero ¿qué es lo que hace Eliseo? Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo cual dijo a su criado: pon una olla, de vuelta, pon una olla grande. En otras palabras, Eliseo redobla la apuesta. Los demás seguramente que le decían: Eliseo, hay hambre, que más grande sea la olla. Yo le digo a usted: hay hambre, y usted me va a decir que sea más grande la olla. Hay hambre. ¿Seguro? Mire que ahora se desata la bendición. Escuche, hay que hacer las cosas a la medida de Dios. Nunca los tiempos fueron mejores. Eso es una mentira. Nunca hubo mejores tiempos, peores tiempos, o que ahora estamos peor que antes. Eso es mentira. Siempre hubo crisis y también siempre hubo momentos de solvencia, de bendición y de crecimiento. Este libro sagrado, escrito aproximadamente más de 1500 años por 40 autores en diferentes lugares del mundo. Este libro registra el hambre, no solamente los noticieros, no solamente los diarios oficialistas o antioficialistas. Ya la Biblia declara que hay hambre, pero fíjese lo que es estar alineado con el cielo, que cuando hay hambre, los hijos de Dios tienen que decir: quiero una olla más grande. ¿Qué vamos a poner adentro? Es la pregunta. ¿Sí? Y a mí me gusta Eliseo porque es un hombre de fe. Porque él podría haberse asociado a la miseria. Él podría haberse asociado a la crisis. Él podría haber sindicalizado ese hambre y haber dicho: es cierto, vamos con una pancarta a decir: hay hambre. Pero él dijo: hay hambre, sí. Bueno, vamos a poner una olla más grande. Frente a lo poco hay que hacer mucho. Diga conmigo: frente a lo poco hay que hacer mucho. Y cuando más crisis hay, usted más tiene que redoblar la apuesta de la fe. No acomodarse a la crisis,
Porque entonces usted no está subiendo a nuevos niveles de fe en los que puede desatar la bendición. Y no es que se lo estoy diciendo yo, y no es que le estoy pidiendo un suicidio intelectual al pensar de esta manera. La Biblia dice que Eliseo actuó en disconformidad con lo que el entorno le decía. Eliseo no se dejó abarrotar por las presiones sociales. Eliseo entendía de parte de Dios que cuanto más grande es la crisis, más grande es el milagro. Ahora, verso 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó sus faldas de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía qué era. Él dijo, bueno, si el profeta dijo, pongamos una olla grande, vamos a salir a buscar qué meter adentro. Ahora yo te digo, es cierto, hay que tener fe, hay que redoblar la apuesta. Hay que ir más allá de lo que todo el mundo entiende o dice, porque la palabra de Dios dice que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Ahora, dice que salió uno al campo. Él quiso traer soluciones, él quiso tener buenas intenciones, pero cuidado con la buena intención, porque las intenciones pueden ser buenas, pero los resultados pueden ser malos. Tener fe es esperar en Dios, es activar lo sobrenatural, pero muchas veces tener fe se puede traducir en hacer trampa, en cortar camino, en querer ayudarle a Dios y en querer hacer cosas a la manera de este hombre que no cortó calabazas genuinas, auténticas, sino que cortó calabazas silvestres. ¿Sabe qué? Este hombre trajo cualquier cosa para que comieran. A este hombre le faltó discernimiento. No se dio cuenta que con lo que trajo para comer podía envenenar a muchos. Es cierto que hay que tener fe, pero hay que tener cuidado qué es lo que metemos en la olla de la espiritualidad para que desate el milagro. En otras palabras, estoy queriendo decir que las calabazas silvestres eran las cosas de este mundo que iban en contra de las cosas de Dios. Entiéndase la metáfora. Uno muchas veces puede querer echar mano a cualquier situación para resolver la crisis, pero esa situación, en vez de resolverte la crisis, te puede terminar apartando de Dios. Las intenciones son buenas, pero los resultados pueden ser malos. Este hombre casi envenenó a todos. Eliseo dijo, póngale una olla grande, pero a lo mejor Eliseo estaba a punto de activar un milagro desde lo sobrenatural. No es la primera vez que esto ocurre. Jesús dijo, pongan el agua. Ellos dijeron, pero ¿y qué hacemos con el agua? La gente quiere tomar vino en las bodas de Caná, Juan capítulo 2. Pero él dijo, lleven y háganlo probar al maestresala. Ese es buen catador, ese es buen degustador de vino. Y cuando le llevaron el agua se convirtió en vino. Ahí donde no había, hubo una providencia. Donde todo el mundo estaba desanimado, ahora se volvió a gozar, porque Dios llama las cosas que no son como si fuese. Y Dios puede cambiar los cursos naturales de la física. ¿De verdad lo cree? Así como aparecen órganos sin que estuvieran, así como aparece una sanidad cuando había enfermedad, así cuando había un hecho de la salud deteriorado, distorsionado, ahora está en su completo funcionamiento. A lo mejor Eliseo no estaba esperando envenenar a la gente. Este hombre, queriendo ayudar a la fe, trajo cualquier cosa y casi los envenena. Pero en el verso 40 dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo de ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. ¿Qué quiero decir con esto? El guisado se había contaminado. Parecía peor el remedio que la enfermedad, porque bueno, el hambre tardaría en cobrarse su primera víctima, pero un guisado envenenado iba a adelantar el proceso. ¿Qué quiero decir con esto?
que hay muerte en esa olla, que hay crisis, que hay necesidad, que hay catástrofe. Te acabo de dar una cifra y una estadística actualizada en el año 2017 de que la mitad de la población del planeta sufre el flagelo del hambre. Somos realistas, sí. No estamos descolgados de las noticias y de las realidades. Yo lo he vivido de primera plana cuando, tramitando mi visa en la Embajada de la República Democrática del Congo, me dijeron: ¿para qué va a ir usted allí? Yo le dije: soy ministro religioso y voy a hacer una tarea misionera. Me dijeron: ¿usted sabe que en nuestro país la gente no saca residuos, no saca la basura? Y yo dije: ¿y qué tiene que ver con eso? Y no le di importancia. Me sellaron mi visa y cuando fui a aquel país del centro de África me di cuenta que el no sacar residuos, no sacar la basura, como usted y yo lo hacemos diariamente, significa que no hay consumo, significa que no hay que comer, significa que allí la gente se muere de hambre. No estamos nosotros para anestesiar su sentido común, no estamos nosotros para anular su criterio de la vida, pero sí estamos para activar la fe en el Dios que todo lo provee. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estos hombres, si hay algo bueno que hicieron, fue que cuando vieron la realidad de la olla, vieron la realidad de que podían morir envenenados, clamaron y dijeron, según el verso 40, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Por primera vez ellos piden ayuda. A lo largo de toda la Escritura, en el Antiguo Testamento, los profetas tienen a Cristo. Mejor dicho, hablando en términos teológicos, Cristo está dentro de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Este año firmé como 3 o 4 solicitudes de gente que quiere estudiar en el seminario. Eso está bueno. Eso va a demandar que yo me prepare más en la teología. Si no, los alumnos van a ser mayores que el maestro. Es Cristo en la vida de estos hombres. Así que cuando esta gente clama y dice, varón de Dios, hay muerte en esa olla, en un antitipo, están diciéndole a Cristo, ¿qué podemos hacer con nuestra necesidad? Hay muerte en esa olla, estamos en riesgo, estamos en peligro. Como dije hace un momento, el remedio puede ser peor que la enfermedad, pero en el verso 41, Él les dijo, Él les respondió, traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, da a comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Qué interesante el detalle, la figura. Él esparce harina. Y la harina, con un sentido de un elemento antiséptico, sana aquel potaje, sana aquel veneno, sana eso que estaba con una capacidad contaminante. Y así es Cristo en nuestras vidas. La harina representa el trigo, el pan, el trigo, el pan. Jesús dijo en el capítulo 10 de San Juan, yo soy el pan de vida, y el que de mí comiere no tendrá hambre. Yo soy aquel maná que descendió del cielo, que en forma milagrosa sustentaba al pueblo en medio del desierto. Levanta tu mano conmigo y decirle, Señor, quiero que pongas harina en mi olla, quiero que traigas esa harina sobre mi hogar, quiero que sanes la miseria, quiero que sanes la pobreza, quiero que sanes todo aquello que ha traído una contaminación a mi hogar, a mis relaciones y a mi descendencia. ¿Se lo está pidiendo? Y dice que comieron y no hubo más mal. Yo creo en esta mañana, la palabra profética. Alguien me dijo ayer, pastor, ayer sentado abajo de los pinos,
Usted dijo que en el 2018 las deudas se cancelarían. Yo tenía una deuda impagable. Los bancos no me querían otorgar préstamo. Ahora fui al banco, otorgué el préstamo y me fue dado. Pastor, creo a la palabra. Dios hizo un milagro. No figuro, no estoy. La deuda se pudo cancelar. ¿Lo cree usted? Mire, si usted no lo toma gente que escucha después este video y lo hace reproducir en otros lados. Hay gente que me llama y me dice, ¿qué palabra que diste? Recibí una bendición de Dios por esa palabra. Así que si usted no lo agarra, que está aquí en vivo y en directo, lo agarrará otro. Y no importa los días, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, voy cerrando porque hace mucho calor. Echó harina. Y la harina significa pasar del diagnóstico a la solución. Diga conmigo, del diagnóstico a la solución. ¿Sabe qué? Hoy somos todos buenos diagnosticadores. Hoy somos todos buenos opinólogos. Hoy hasta la iglesia se tornó en un panelismo en el que todos dan su opinión, en el que todos pueden decir lo que piensan y está bien. Eso es parte de la pluralidad, de la libre expresión. Pero ¿sabe qué? Si yo solamente vengo aquí a darle un diagnóstico de hambre, a decirle cómo está el mundo, a decirle cómo está la situación, yo no estoy solucionando nada. Yo le puedo dar el diagnóstico, pero por la palabra de Dios también puedo darle la solución. Así que la fe es por el creer y el creer por la palabra de Dios. Así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la envié. Hay diagnóstico, pero hay solución. Hay muerte, sí, pero Jesús dijo también que hay resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La harina siempre es figura de Cristo y de la palabra de Dios que sana, que liberta, que trae resultados, que hace milagros. La harina también es figura de Cristo, el pan que descendió del cielo. Dice el verso 42, que en medio de la crisis, en medio del hambre, que dame acá la olla, que toma la olla, que la olla está envenenada, que sanemos la olla. Cuanto más grande el hambre, más grande la olla. Diga conmigo. Verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. ¿De dónde salió este tipo? Este tipo llevaba una fortuna en sus manos porque había hambre. No había harina, no había trigo, no había cosecha. ¿Dónde tenía? Bueno, no sé, él apareció en la escena. Él vino a esa gente que tenía necesidad. Y yo no sé a usted, pero a mí me ha Dios enviado personas en momentos de crisis que me han bendecido. ¿A usted? ¿Seguro? Y usted dice, ¿y quién lo mandó? ¿Y quién le dijo? ¿Y cómo sabía? Bueno, eso no importa. Lo importante es que del diagnóstico pasamos a la solución. Ahora, este hombre es interesante porque viene de Baal Salisa. Baal significa señor, significa amo, significa gobernador. Y Salisa significa tierra. Quiere decir que este hombre viene de una tierra de gobierno, de una tierra de poder, de una tierra en donde mientras los otros tenían hambre, ellos tenían abundancia. Mientras los otros escaseaban, ellos tenían recursos. Ahora, qué interesante que Baal Salisa significa dueño de la tierra, señor de la tierra, amo de la tierra. ¿Sabes cómo se llama eso? Gobierno. ¿Sabes cómo se llama esto? Empoderamiento. Dígalo conmigo, vamos, deletreándolo.
Muy bien. ¿Y sabe cuándo viene el gobierno a la vida de una persona? Cuando la persona da, cuando la persona es generosa. Estás en una calidad de igualdad de recursos con los demás. Pero vos, ¿qué haces? Te despojás del recurso y ahí ya saliste de la igualdad de los demás. Ahora no tenés nada, ahora te vaciaste, pero ¿sabés qué? A vos te dignificó, porque otro podría decir, no, al no haber yo retengo, al no haber esto es mío, al no haber no vaya a ser cosa que a mí también me falte, mientras que la otra persona se despojó, dio y comenzó allí el milagro de la dependencia. Y cuando hay dependencia en una vida, entonces hay empoderamiento de parte de Dios. Mientras vos retengas, nada va a acontecer. Ahora, cuando vos soltás, te lo voy a decir de esta manera. Ese chico que tuvo 2 peces y 5 panes, o 5 panes y 2 peces, jamás pensó que con esa canastita 5.000 personas iban a comer. Pero él, pobrecito, en su forma ingenua, dijo, yo doy lo que tengo. Y lo que él tenía en las manos de Jesús se multiplicó. ¿Quién le quitaba a ese joven en el veraz de su vida de que él pudo alimentar a tanta gente cuando solamente aquel niño llevaba el sustento para sus pocos hermanos? Pero ¿cuándo vino el milagro de la reproducción? ¿Cuándo vino el milagro del empoderamiento? ¿Sabe cuándo? Cuando él dio. Si él hubiera dicho, no, esto es mío, mira lo poco que tengo, bueno, se hubiera quedado con eso poco. Pero al darlo, Dios a eso poco lo multiplicó. Cuando das, cuando te desprendes, viene el empoderamiento de parte de Dios. Y Dios, ¿sabes qué te hace? Amo de la tierra, gobernador de la tierra, señor de la tierra. Y ahora, como te despojaste de los recursos, Dios te va a volver a llenar de recursos para que vuelvas a dar. Y allí ese ciclo ininterrumpido de recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar, nunca se agotará. Por último, verso 43. Trajo los panes, pero claro, habían como 100 hombres y eran 20 panes, se iban a matar, o mejor dicho, iban a comer muy escasamente. Respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Rodearse de gente de fe. Esta es la clave. Sí, dar es la clave. Redoblar la apuesta cuando hay hambre, hay gran hambre, bueno, hay una gran olla también. Creerle a Dios. Pero este es uno de los principios que más me interesa en esta mañana afianzar. Con quién te rodeas va a determinar cómo te va a ir en la vida. Con quién te juntes o bajo quién te influencies, eso te va a determinar a dónde vas a llegar en la vida. Si Eliseo se conformaba a la mentalidad de este hombre, no va a alcanzar. Bueno, no iba a alcanzar. Pero Eliseo le dijo, te dije que le des a la gente para comer. Y le dio, y el texto cierra, comieron y se saciaron. Y sobró. El problema es que vos te es más fácil juntarte con gente que tira el diagnóstico pero no la solución, que tira el problema y que sacás la opinión pero no resolvés nada. Tenés que juntarte con gente que ves que va caminando de milagro en milagro, de gloria en gloria, de victoria en victoria, como dice el Salmo 80, de poder en poder. Y eso es visible. Si hay algo que no se puede disimular en un hombre de fe, son las obras. ¿Capiche? Decía al de al lado, voy a empezar a observarte. Decirle, ay, qué compromiso.
Porque muchos hoy dicen, hay un hermano en la fe, ay, somos de la familia de la fe, yo voy a una iglesia y tengo fe. No es tan así. Yo primero quiero ver cómo son tus obras y eso me va a hablar de tu fe. Pero no es que la vida cristiana no es por obra sino por fe y que no es por obra sino por gracia. No confundamos los tantos. La salvación es un don gratuito de Dios, pero después la fe te es otorgada a vos aquí en la tierra para que demuestres que por tu fe traes el cielo a la tierra. Y yo quiero ver obras para que me hable de tu fe. Hay gente que quiere conquistar el mundo, que quiere ganar el mundo para Cristo, pero no le puede predicar a alguien en el asiento del colectivo. Hay gente que tiene llamados que yo digo, ¡qué tremendo! Y no pueden levantar un trapo de piso en la iglesia. ¿Cómo es la cosa? Háblame de tu fe, pero yo quiero ver la evidencia que son tus obras. Este hombre le dijo a Eliseo, después que vio el milagro de la harina esparcida en la olla y que comieron y que no hubo más mal en la olla, este hombre todavía le dijo a Eliseo, tuvo la pretensión de decirle, no va a alcanzar. Decía el de ¿en quién estás creyendo vos? ¿Cuándo alcanzó? Decime, ¿cuándo alcanzó? ¿Cuándo hubo? Decime. Todos los momentos de la historia que te mencioné fueron de hambre. Y parece que a Dios le gusta jugar con esto. Porque te dice, hay hambre, pero vino el recurso. Hay hambre, pero vino la solución. Hay hambre, pero se soltó el milagro. Es como que a Dios le gustan los asuntos difíciles e imposibles para nosotros, pero no para Él. No sería medio aburrido decirle ahora a usted, ¿cuántos tienen crisis económica? ¿Cuántos? ¿A cuánto le sobra? Mire, nadie levanta la mano. ¿A cuánto le falta? ¿Tenés la sube cargada para mañana? Yo creo que nadie. Pero justamente este es el momento más adecuado para que Dios haga el milagro, ¿o no? Cuando tenés que piola. Al igual que cuando estás mal. Justamente tenés que estar en la iglesia, porque es donde Dios te va a resolver tu mal. Si estás angustiado, justamente en la iglesia donde Dios va a cambiar tu lamento en baile. Si estás, enfermo, justamente la Biblia dice, vengan a la iglesia y los ancianos oren y el enfermo se sanará y si hubiere cometido pecado les serán perdonados. A ver, justamente, no voy a la iglesia porque estoy en pecado, no voy a la iglesia porque estoy enfermo, no voy a la iglesia porque estoy triste. ¿Qué sentido cumple entonces la iglesia? Cerremos todo y vayámonos. La iglesia es para eso. Para vendar el corazón del quebrantado, para darle vista a los ciegos, libertad al cautivo, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios.